Dios les bendiga, hermanos y amigos. ¿Cómo se sienten? ¿Con frío? Ni tanto va. Creo que por la lluvia han venido muy pocos hoy. Esta noche pasada han estado asistiendo un buen número de hermanos y amigos. Creo que quizás por la lluvia, Bueno, pero lo importante es que estamos aquí para poder deleitarlos nuevamente con el estudio de la palabra de nuestro Dios. ¿Todos dicen amén? Bueno, para no perder más tiempo, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra y que nosotros podamos comprender y captar el mensaje que Dios quiere que entendamos. Les voy a invitar que vengan de pie para orar. Pónganse de pie. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos infinitamente porque tú nos das esta oportunidad nuevamente de poder estudiar tu santa palabra. Bendice a las visitas, Señor, bendice a los hermanos también, que ellos puedan comprender tu mensaje, podamos salir llenos de tu Espíritu Santo y que todo lo que se haga y se diga aquí sea para honra y gloria tuya. Bendice, Señor, a tu siervo, que pueda hablar palabras de lo alto, de tu palabra, y pueda darse a explicar correctamente, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar el tema vestidos en Cristo. ¿Estamos bien con el sonido? ¿Se oye perfectamente? Quiero que lo basemos en un texto que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. Y antes de leer este texto bíblico, quiero explicar de que este texto bíblico es un texto parentético. Es una introducción que se hace entre las plagas. Es un versículo parentético. ¿Qué es un versículo parentético? Jesús interrumpe para recalcar y explicar algo de suprema importancia. Estas palabras que vamos a leer son de Jesús. La mayor parte del Apocalipsis fueron palabras dictadas por el ángel Gabriel al apóstol Juan. Son pocas las palabras que fueron dichas directamente por Jesús. Este texto bíblico fue Jesús que las dijo directamente, no fue que se las dijo al ángel para que el ángel se las dijera al apóstol Juan. Fue Jesús directamente que pronunció estas palabras. Por eso es que algunas versiones de Biblia traen este texto bíblico en rojo, porque las palabras en rojo son las palabras que Jesús las dijo directamente. No sé si habrá alguna Biblia que tenga este versículo en rojo. Hay alguna Biblia que traen este texto bíblico en rojo. Da a entender de que fueron palabras directamente dichas por Jesús. O sea que para que Jesús las haya dicho directamente, significa que este texto bíblico es de suprema importancia. Para que Jesús interrumpe lo que el ángel está diciendo, significa que debemos de ¿qué? Ponerle suprema atención a este texto bíblico. El texto bíblico dice lo siguiente: he aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, ni vean su vergüenza. Esta cita bíblica nos muestra de que para poder soportar la crisis venidera y no ser tocado por ninguna plaga,
serán los únicos los que estén vestidos y que no anden desnudos. O sea, para poder salir victoriosos en la crisis final, solamente se llegará a obtener esa victoria estando vestidos. Los que van a salir fracasados y van a ser súbditos del enemigo y de los engaños del enemigo, al final de la historia serán los que estén desnudos. O sea, antes de que Jesús venga van a haber dos grupos: los que estén vestidos y los que estén ¿qué? Desnudos. Y el texto es claro: he aquí yo vengo como ladrón. Por falta de tiempo no tengo tiempo para explicar esta frase como ladrón, pero será en otra ocasión qué significa la palabra como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Velen, cuiden su ropa para que no anden desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué significa esta palabra estar desnudo? ¿Por qué Jesús dice estas importantísimas palabras? Y quiero explicarles algo muy importante. Cuando no se entiende un texto bíblico, ¿qué se debe de hacer? ¿Qué se debe de hacer? Buscar el contexto y otra referencia bíblica que me hable del mismo tópico. La Biblia no es difícil estudiar, es difícil para los que no conocen los principios, cómo se debe estudiar la Biblia. Esta referencia el apóstol Juan la toma prestada del libro de Génesis. Inclusive, la mayor parte del libro de Apocalipsis son referencias al libro de Génesis. Tierra nueva, que el árbol de la vida, que los 144,000, Babilonia. La mitad del libro de Apocalipsis es una referencia al capítulo 1 hasta el capítulo 11 del libro de Génesis, terminología que viene de esos capítulos del libro de Génesis. Esta referencia, andar desnudo o estar vestido, Juan la toma prestada del libro de Génesis, refiriéndose a Adán y Eva. Génesis 2:25. Hablando de la pareja santa. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no, ¿qué dice? No se avergonzaban. Estaban desnudos. Claramente el texto dice que estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Mientras que en Apocalipsis, ¿cómo dice? Cuida tu ropa para que no andes desnudo y vean tu vergüenza. Mientras que en Génesis dice que Adán y Eva andaban desnudos, pero ¿qué? No se avergonzaban. Después de que Adán y Eva pecaron, sucedió algo extraño. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 7 al 8. Y lea con cuidado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si ustedes unen los textos que acabamos de leer, vamos a hallar una pequeña discrepancia, y es la siguiente. Dice que Adán y Eva cuando fueron creados por Dios andaban desnudos y no se avergonzaban. Pero después de que cayeron, dice que se vieron desnudos y se avergonzaron. ¿Cómo así? ¿Estaban desnudos, sí o no? ¿Me estoy dando a explicar? ¿En qué sentido estaban desnudos y en qué sentido es que estaban vestidos? Elena de White
en un libro llamado Palabras de Vida del Gran Maestro, tal vez puede poner la cita bíblica, la cita de la escritora Elena de White, Palabras de Vida del Gran Maestro. Correcto, patriarcas y profetas correcto. Veamos qué significa estar desnudos y qué es estar vestido. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. ¿Qué es una vestidura artificial? Es como la que estamos usando en este momento. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria. En ese sentido es que estaban vestidos. Estaban desnudos en el sentido de ¿qué? De que no llevaban vestiduras artificiales, pero estaban vestidos, ¿es qué? Porque los rodeaba ¿qué? Una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, esta vestimenta de luz continuó revistiéndolo. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, ese manto de luz desapareció y vieron que estaban desnudos y se avergonzaron. Muy interesante. Pero lo que me llama la atención a mí es lo siguiente: de que Adán y Eva, al verse en su desesperación, hicieron delantales de hojas de higuera. Pero dice el texto bíblico que leímos de que siempre se seguían escondiendo. ¿Cómo así? ¿Se habían cubierto o no? ¿Por qué se siguen escondiendo entonces? ¿Por qué se escondían? ¿Acaso no estaban encubiertos? Pues leyeron el texto donde dice que se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, pero siempre se seguían escondiendo. ¿Cómo así? Significa que esa desnudez era más que una desnudez física. Esa desnudez representaba separación de Dios. Era una vestimenta que representaba el carácter y la justicia de Cristo. La envoltura externa era solamente un indicativo de que Dios había hecho a Adán y Eva con un carácter santo y puro. Adán y Eva reflejaban la justicia de Dios, el carácter de Dios puro y perfecto. Y cuando Adán y Eva pecaron, se perdieron ambos mantos, el físico y el interno. Quedaron espiritualmente desnudos y físicos. ¿Captaron? La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales, sino que los cubría una envoltura de luz como la que viste a los ángeles. ¿Será que los ángeles se visten? ¿Se visten los ángeles? Sí. ¿Cuál es la vestidura de los ángeles? Luz y gloria. Y aquí va la pregunta. Si Adán y Eva reflejaban el carácter de Dios puro y santo, y esa vestimenta reflejaba la justicia de Cristo, la pregunta del millón sería: ¿será que Dios también se viste? ¿Dios se viste? Sí. ¿A dónde dice eso? Salmos, capítulos 104, inclusive no son capítulos, no que son himnos, son salmos. Salmo 104, versículo 1 al 3. Vamos a ver si Dios se viste. Bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. ¿Te has vestido de qué dice? ¿De qué se viste Dios? De gloria y magnificencia. Sigamos leyendo el siguiente texto. El que se cubre de luz, ¿cómo qué dice? ¿Cuál es la vestidura de Dios? ¿De qué se viste Dios? De gloria y luz y magnificencia. Esa misma luz era la que reflejaba a Adán y Eva antes de su caída. Cuando cayeron, desapareció ese manto y llegaron a constituirse súbditos de Satanás, como vimos ayer. Desaparecieron el manto físico y el manto ¿qué? Espiritual. Otra cita de Elena de White, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 252, es la otra.
Ahí está, palabras de vida del gran maestro. Elena de White dice: el vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseían los verdaderos seguidores de Cristo, la iglesia. Permítanme, vamos a ver si esa cita es correcta. ¿Saben? Le fue dado que se vista de lino fino y limpio, brillante, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. El lino fino, dice la Escritura, son las justificaciones de los santos. Y cita ahí Apocalipsis 19:8. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que reciben, los que lo reciben como su Salvador personal. ¿Notaron de que el manto que rodeaba a Adán y Eva representaba qué? La justicia y el carácter de qué? De Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice Pablo en Romanos 3:23. La gloria, o sea, ese manto de luz desapareció. Y desde que nacemos desnudos, tanto físico como espiritual. Todo ser humano que nace en esta tierra, venimos desnudos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, ¿qué? De la gloria de Dios. Ya no portamos un manto de luz. Por eso es que necesitamos portar ropa artificial. ¿Se dan cuenta? Porque fuimos destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero vemos algo muy interesante. Dios les hizo a nuestros primeros padres una ropa que sí los pudo vestir. Génesis 3:21. Las hojas de higuera no podían cubrirlos, su desnudez. Así que Dios les preparó 2 túnicas. Eso lo dice el libro de Génesis 3:21. Mire cómo dice. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. ¿Quién las hizo? Jehová Dios los hizo. No fueron ellos. ¿Qué es lo que hicieron Adán y Eva? Ellos lo hicieron. El ser humano no se puede salvar a sí mismo, porque la justicia del ser humano, como dice el libro de Isaías, es como trapo de ¿qué? De inmundicia. El ser humano no puede salvarse a sí mismo porque es un súbdito de Satanás. Dios les preparó túnicas, y no dice túnica, túnicas de pieles, y los vistió. Pieles significa que tuvieron que morir ¿qué? Animales. ¿Qué clase de animales? Algunos teólogos discrepan, que creen de que fueron tejones los que murieron. Ellos dicen de que porque el santuario, la carpa del santuario era de piel de tejón, los tejones. Pero no necesitamos que un hombre nos diga qué clase de pieles eran o qué animales fueron que Dios mató para vestir a Adán y Eva. En el libro de Apocalipsis nos dice qué animales fueron. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice lo siguiente. Y adoraron, aquí está hablando de la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. ¿Quién es ese Cordero? Juan 1:29 nos dice quién es ese Cordero, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Juan 1:29. Estas fueron las palabras con las que Juan el Bautista entronizó a Jesús al momento de bautizarse. El siguiente día vio a Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Esos animales que Dios mató para vestir a Adán y Eva eran corderos que representaban la justicia perfecta de Cristo, que un día no muy lejano tendría que venir a morir en la cruz del Calvario para libertar a la humanidad de todos sus pecados. La sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 10, nos muestra que la gloria de Dios representa su justicia, que es acreditada o imputada al pecador gratuitamente. Mire cómo dice Isaías, capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió, ¿qué dice? De vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. ¿Están cantando? Como a novio me atavió, y como novia adornada con sus joyas. ¿Están cantando? Ese manto de luz representaba la gloria de Dios, la justicia perfecta de Cristo Jesús, que es acreditada al ser humano. ¿Saben algo muy importante, hermano? Aunque con el pecado se perdieron los dos mantos, el físico con el espiritual, en Cristo Jesús se vuelven a recobrar o a rescatar esos dos mantos. El físico y el espiritual. Saben de que la Biblia dice que en la tierra nueva, ¿cómo vamos a vestir? Dice que seremos como los ángeles. Hoy notamos por qué Apocalipsis, Juan el teólogo, vio una gran multitud que todos estaban vestidos como con ropas blancas. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Mire cómo dice. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Vestidos qué? Blancas, idénticamente a las vestiduras que Jesús, como cuando fue transformado en el monte de la transfiguración, su vestidura se transformó ¿qué? Blancas como la nieve. Pero la pregunta muy importante es, Dios ha prometido a los vencedores darles nuevamente ese manto que se perdió con el pecado. Pero la pregunta es, ¿cuál manto es el que Dios nos da primero? ¿El externo que los cubrirá nuestro cuerpo físico, o el espiritual que cubre nuestra alma y que nos cubre el pecado? Jesús dijo unas palabras a los fariseos. Mateo capítulo 23. Y vamos a notar en este texto bíblico de que Jesús nos soluciona el problema primordialmente espiritual. Nuestro problema que tiene que ver con el pecado. El libro de Mateo capítulo 23 dice lo siguiente. Esta palabra Jesús se los dijo a los fariseos porque los fariseos se jactaban de que ellos eran dignos del reino de los cielos y que eran hijos de Abraham. Y Jesús en Mateo capítulo 23 predicó un sermón, los ayes contra los fariseos. Y en el versículo 25, Mateo 23, versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro qué? Está lleno de robo y de injusticia. ¿Por dónde eran limpios los fariseos? ¿Por dónde era que estaban limpios? Por fuera. Y si ustedes investigan la historia, los fariseos usaban ropas tan blancas y andaban tan aseados
que según algunos historiadores desde muy lejos se podía ver cuando un insecto, por muy diminuto que se parara en la ropa, se podía ver. Eran tan estrictos en la limpieza que cualquier gente los admiraba. Y Jesús les dijo, sepulcros blanqueados por fuera. Y sigamos leyendo el siguiente texto. Mire cómo Jesús los dijo. Fariseo ciego, limpia primero. ¿Qué es lo que Dios restaura primero, hermano? ¿Qué restaura? El manto espiritual, lo de adentro. Dios restaura nuestro carácter. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también, ¿qué dice? Lo de afuera esté limpio. ¿Se dan cuenta cuál manto restaura primero Dios? Dios se interesa primordialmente por implantar en usted su carácter, su justicia. El manto externo, interno, Dios lo va a dar cuando Él venga por segunda vez y seamos transformados a semejanza de Él, cuando venga con poder y gloria. Mientras tanto, Jesús está implantando en cada uno de nosotros ese carácter puro y santo que representa la justicia de Cristo. Y ese manto es la justicia perfecta de Cristo. Claro, no hay para dónde. Ahora, vamos a ver ahora de que la justicia de Cristo se imparte al creyente de dos maneras. La justicia imputada y la justicia impartida. Quiero que leamos una cita de Elena de White antes de explicar estos dos términos que necesitamos conocer. En el libro Mensajes Selectos para los Jóvenes, página 32, dice lo siguiente. Mensajes Selectos, Mensajes para los Jóvenes, página 32. La justicia por la cual somos justificados es, ¿qué dice? Es imputada, o sea que es dada gratuitamente, significa, la palabra imputada es gratis. La justicia por la cual somos santificados es impartida. En otras palabras, es, para que entiendan ustedes, es el poder que Dios nos da para que nosotros podamos estar en armonía con su ley. En otras palabras, es la santificación. ¿Captaron? La primera es nuestro derecho al cielo. Cristo nos da el derecho de ir al cielo por su gracia, por su voluntad. Por gracia sos salvo. Pero la impartida es ese poder que Dios da a la iglesia para que la iglesia pueda prepararse y pueda santificarse para estar en armonía con su santa ley. La santificación. Justicia imputada y justicia impartida. De nada sirve que Dios nos pague nuestros pecados, pero si no nos da el poder para vencer nuestro pecado. Dios nos justifica, nos declara inocente, pero también Él nos da un poder que nos capacita para poder vencer el pecado, que se llama eso el Espíritu Santo. Y ese proceso paulatino se le conoce como la santificación. Muchas iglesias predican un evangelio a medias. Hablan de que Jesús es nuestro Salvador, hablan de que Jesús es nuestro... Y ensalzan a Jesús de todas maneras, pero no le hablan de la santificación, porque al hablar de la santificación, por ley y por ende tienen que hablarle de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, claramente. Ustedes van a ver que la mayoría de iglesias reviven emoción, música rock, música pop. A la gente no la llaman un arrepentimiento ni que abandona el pecado, sino que solamente es entretención, gozo, alegría. Por eso es que las iglesias se llenan. Háblele a la iglesia del pecado, háblele del paganismo dentro de la iglesia y se van a ir los hermanos así, ¿ve? Porque estamos en una moda donde a la iglesia no le gusta que se le hable de santidad, solamente de ¿qué? De gozar, de rock, de pop. Eso es lo que le gusta a los jóvenes hoy. ¿Quiere llenar las iglesias hoy enteras? Tráiganles música pop, rock. Háblenles de que eso es abominación para Dios, ya van a correr.
O sea que el diablo de alguna manera los ha metido una gracia barata, un evangelio falso. Todos queremos salvarlo, pero nadie quiere que Dios nos santifique, porque la Biblia dice que sin santidad nadie ¿qué? Verá al Señor. Le guste o no le guste, sin santidad nadie verá al Señor. Eso dice la Biblia. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Voy a leer una cita de Elena de White. Esta no la pude dar. Esta me la dio el hermano Rodrigo antes de venirme para acá. Me gustó esta cita. Discurso Maestro de Jesucristo, página 97. Vaya como dice. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial. Significa, el perdón de Dios no solamente decir tú eres inocente porque yo te perdono, porque la palabra justificado significa declarar inocente al culpable. Dios nos declara inocente por su gracia, porque Él ocupa nuestro lugar. El perdón no solamente es un acto judicial de decir tú eres inocente, por el cual los libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Miren cómo dice ella. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David tenía el verdadero concepto de perdón cuando oró: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. También dijo: ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios te justifica, pero también te santifica. Eso representa la envoltura que Adán y Eva tenían. Adán y Eva tenían un carácter santo y puro. Ese carácter es el que está trabajando en cada uno de nosotros. Y ¿saben algo, hermano, muy importante? Nadie puede ser santo rechazando los mandamientos de Dios. Si usted habla de santidad, tiene que hablar de los mandamientos. ¿Cómo así? Les explico. ¿Saben por qué Juan el Bautista fue decapitado? Juan el Bautista no fue muy querido. Si ustedes leen Mateo capítulo 3, ¿qué clase de mensaje predicaba Juan el Bautista? Caso no era muy bueno, muy bueno para los oyentes. ¿Raza de qué les decía? De víbora. Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál es el mensaje de Juan? Juan presentó a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la justicia perfecta de Cristo. Aquí está la salvación, dijo Juan. Este hombre es la salvación. Pero también les decía a la gente: arrepiéntanse, raza de víbora. La pregunta es: ¿de qué me arrepiento yo? ¿De qué se arrepiente usted? ¿De qué nos arrepentimos? ¿De qué nos arrepentimos? Del pecado. ¿Y qué es pecado? Todo aquel que comete pecado, dice, infringe TV. Juan el Bautista no predicaba un evangelio a medias. Juan el Bautista presentaba la única solución al problema del pecado, se llama Cristo Jesús, pero también presentaba de que Jesús es nuestra solución para el problema del pecado. Jesús te justifica y Jesús nos santifica. Y aquí está donde la gran división que existe dentro de la iglesia adventista. Hay dos grupos dentro de la iglesia adventista. Un grupo dice: es imposible vencer el pecado, es imposible dejar de pecar, no podemos dejar de pecar. Mientras otro grupo dice: sí, se puede dejar de pecar. ¿Y saben qué dice la Biblia y la sierva del Señor? Que antes de que Jesús venga por segunda vez, tendrá una iglesia a prueba de bala su carácter. Tendrá un carácter puro y santo como el de Jesús. Y también la Biblia lo dice, que cuando Él venga, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Ustedes creen, hermano, que ahí en el cielo o en la tierra nueva van a ver los placeres que muchos de los que estamos aquí les gusta practicar aún perteneciendo a la iglesia? Las modas, el maquillaje. ¿Creen ustedes que en el cielo va a haber maquillaje?
Y eso tiene que ver con santidad. Lean su Biblia. Que las mujeres se atavíen, dice Pablo. ¿Qué está hablando ahí Pablo? Santificación aún hasta en el vestuario. La mujer de Dios se le ve hasta en el vestuario. Eso dice la Biblia. O me lo estoy inventando, o eso dice la Biblia. Cuando Dios te cambia, hermana, te cambia no solamente adentro, también el cambio sale hacia afuera. ¿Creen ustedes eso? ¿O creen ustedes que Dios te hace un cambio parcial? Un poquito solamente. Dios te cambia total. Ese se llama el poder del Espíritu Santo, el poder transformador del Espíritu Santo. Y por último yo voy a leer una cita, Apocalipsis 22, 14 y 15. Mire cómo dice, Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Apocalipsis 22, bienaventurados los que lavan, ¿qué dice? Hay que lavar la ropa. Qué interesante, hermano. ¿Con qué lava la ropa usted? ¿Qué le echa la ropa usted? Hablen, hermana. Usa jabón, usa lejía, detergente, suavitel, etcétera. De los símbolos que yo encuentro muy extraños en la Biblia, de los que se le aplican a Jesús, ¿saben cuál es, hermano? Hay dos símbolos. Es de que Jesús se le llama la serpiente levantada en el desierto. Un extraño símbolo que tiene su significado. Pero hay un extraño símbolo. Saben que en el libro de Malaquías a Jesús se le compara como un jabón de lavadores. ¿Cuántos han leído ustedes ese texto? Jabón se le llama a Jesús. ¿Han leído usted alguna vez ese texto? Bueno, leámoslo, para que no vayan a decir que me lo estoy inventando. Vamos a ver en el libro de Malaquías, capítulo 1. Vamos a ver. Ya se lo doy la cita bíblica. Vamos a buscar aquí en la concordancia. Jabón. Ahí está. Malaquías 3:2. Malaquías 3:2. Mire cómo se le llama a Jesús. Ya vamos a volver a esta cita otra vez. Pongamos Malaquías 3:2. Malaquías 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como, ¿qué dice? ¿Habían leído alguna vez el texto? ¿Cómo se le llama a Jesús? ¿Cómo se le compara? ¿Que Él es qué? Por eso es que en Apocalipsis dice que Él es el que lava nuestras ropas. Bienaventurado el que lava sus ropas. Volvamos nuevamente a Apocalipsis 22, 14 y 15. Quiero explicar algo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 y 15. Dice lo siguiente. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hay alguna otra versión de Biblia que en lugar de decir lavar sus ropas, diga bienaventurados los que guardan los mandamientos. ¿Me puede decir alguien aquí? Su Biblia. Su Biblia dice así. Usted está leyendo la versión 21. Esta está leyendo, la misma que tengo yo. La misma es. Sí, es la misma. ¿Hay alguna otra versión de Biblia que en lugar de decir lavar sus ropas dice bienaventurados los que guardan sus mandamientos? ¿Hay alguna otra versión aquí? No. Usted tiene esa versión, correcto. Va, explico. En algunas versiones aparece bienaventurados los que guardan los mandamientos, mientras que en la mayoría de versiones, como por ejemplo esta, la Reina Valera 60, dice bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Cuál traducción es la correcta? Y les voy a explicar lo siguiente. Ambas traducciones son correctas.
Lo que está haciendo aquí este texto bíblico, esta versión, está uniendo las dos clases de justicia, la imputada y la impartida. La imputada es el perdón gratuito que Dios nos da, y la impartida es el poder que nos capacita para poder estar en armonía con la ley. En otras palabras, la santificación. ¿Y cómo se lo voy a comprobar? Fácil. Les voy a comprobar de que el texto siguiente está hablando de los mandamientos. Versículo 15. Mas los perros, ¿qué dicen? O sea que los animalitos que andan en la calle no van a entrar a la tierra nueva. ¿Va? ¿Qué de eso se está hablando? De los bulldogs, de los towers, de los doberman, de los rottweiler, de los pitbull. De eso se está hablando, ¿va? Y saben que alguien eso estaba predicando una vez de que en la tierra nueva no van a entrar los perros, no van a haber perros. Solo le faltó decir que no iban a haber gatos también. ¿Creen ustedes de que aquí está hablando de personas? ¿Los perros no perdonan? Aquí en este texto bíblico, lean el contexto, no me crean a mí. Mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes? Los que se hicieron, los fornicarios, los homicidas. ¿Qué es eso? Son alteraciones ¿de qué? De la ley de Dios. Fornicación, alteración de cuál mandamiento es: no cometer adulterio. Hechicero, no tendrás otros dioses delante de mí. Idólatras, ¿qué mandamiento? Primero y segundo. Y todo aquel que ama la mentira no levantará falso testimonio contra tu prójimo. ¿Captaron? En otras palabras, los que van a entrar a la Nueva Jerusalén y tener derecho al árbol de la vida, ¿quiénes son? Los que fueron santificados y los que fueron perdonados. En otras palabras, los que obedecieron la santa ley de Dios. Y vimos que la única forma que el ser humano puede obedecer la ley, ¿cuál es? Es cuando Dios nos capacita por medio de su Espíritu Santo, nada más. El libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículo 21, nos dice lo siguiente. Mateo, capítulo 7, versículo 21. No anden creyendo ese cuento de que la ley de Dios quedó abolida. Esa es una doctrina diabólica de los hombres. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y quiero hacer un paréntesis antes de explicar este texto. La palabra Señor, Señor denota obediencia y subordinación. La gente hoy en día quiere que Jesús sea su Salvador, pero no su Señor. Todo el mundo quiere salvarse. Pregúntele a todo el mundo si quieren condenarse en el infierno. Quieren perderse eternamente. Inclusive la gente cuando viene un terremoto están clamando a Dios. De alguna manera la gente no quiere perderse, pero la gente no quiere recibir o no quiere que Jesús sea su Señor, porque la palabra Señor significa obediencia, subordinación. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Dijo Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad del Padre que está en los cielos. Sigue el texto siguiente. Muchos me dirán en aquel día, o sea que eran cristianos estos, miren: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Profesaban ser cristianos estas personas? ¿Profesaban ser cristianos? Sí, porque predicaban y profetizaban en el nombre de Dios. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sigue el texto. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Esta palabra maldad en el idioma griego se puede traducir como anomía. La palabra anomía, nomos, es ley, el nomo. De ahí donde proviene la palabra deuteronomio. Depto, repetición de ley. Depto, nomos, deuteronomos. Nomos es ley, pero cuando usted le pone el negativo a nomos, anomía, es gente que odiaba la ley, gente sin ley. La palabra maldad es los que no querían la ley. Apartados de mí, obradores de maldad, o gente que no quería obedecer mi ley. Nunca los conocí. No es solamente decir Señor, Señor. Eso cualquiera lo puede decir. Aún hasta los demonios pueden decir eso.
La verdadera evidencia que el ser humano ha sido transformado y ha sido justificado por la sangre de Cristo es que el ser humano obedece su santa ley. Sin obediencia, no me venga diciendo que usted es cristiano. Salmos 17. Salmos 19, 7. Salmos 19, 7. Dice el salmista lo siguiente. Leámoslo ahí. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué dice? Que convierte el alma. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? Conversión. Nicodemo estaba convencido, pero no convertido. ¿Son dos cosas diferentes? Sí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio a ¿quién? Al sencillo, al humilde. Dios, hermanos, quiere transformar para que volvamos nuevamente a eso que perdimos en el jardín del Edén. En Cristo se recobra todo. Cristo Jesús hace todas las cosas nuevas. ¿Sabía usted, hermano, que eso que perdió Adán y Eva, en Cristo se vuelve a obtener? Adán y Eva perdieron el poder de esta tierra cuando pecaron. En Cristo se recobró en la cruz ese poderío de esta tierra. Adán y Eva perdieron la vestidura inmaculada de luz. En Cristo se recobra eso. En el pecado Adán y Eva perdieron la tierra. En Cristo se recobra la tierra. Por el pecado Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén. Por el poder de Cristo y por la santificación de Cristo podemos entrar nuevamente a la tierra nueva de donde nuestros primeros padres fueron sacados. ¿Se dan cuenta? Cuando Adán y Eva cayó en pecado, se les prohibió el derecho de comer del árbol de la vida. Pero en Cristo Jesús, que es la puerta, volveremos a tener oportunidad para comer del árbol de la vida. Qué lindo va. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran eso? ¿Sabe, hermano, que otro día vamos a estudiar eso? Tengo una infinidad de temas. Tengo un tema del árbol de la vida. ¿Sabe, hermano, para qué sirve el árbol de la vida? Para preservar la vida. La misma palabra lo dice, para preservar la vida, porque vamos a tener una inmortalidad condicional, que para ser inmortales tenemos que hacer uso del árbol de la vida. Nosotros no somos inmortales por naturaleza, ni Adán y Eva fueron creados inmortales. El único inmortal es Dios. Adán y Eva, para preservar su inmortalidad, tenían que comer del árbol de la vida regularmente. Y el libro de Apocalipsis dice que al árbol de la vida da cada mes su fruto. Significa que cada mes vamos a tener que comer del fruto. Pero dice que sus hojas son para sanidad de las naciones. ¿Saben qué significa sanidad de las naciones? Sirven como antídoto para las enfermedades. ¿Y saben para qué, hermano? Tengo un estudio precioso, hermano. El árbol de la vida va a servir para que crezcamos otra vez en estatura, la que perdimos con el pecado. ¿Sabía usted, hermano, que cuando Adán y Eva fueron creados, no fueron creados de la estatura que tenemos nosotros? Adán y Eva, dice la sierva del Señor, que medía aproximadamente como 4 metros. En otras palabras, el doble de los hombres que hoy miden, hoy en este tiempo. Imagínense, yo he visto gente que mide más de 2 metros. Por ejemplo, si hablamos de jugadores de básquetbol, que son gente grande, que así los mira uno para arriba. El doble, dice Elena White, que medían. Eran unos gigantes. Por el pecado los quedamos enanos y los hemos ido degradando física, salud y espiritualmente. El árbol de la vida va a servir para que volvamos a la estatura que perdimos. Tengo un estudio precioso sobre eso, hermano. Cualquier día vamos a tener oportunidad de compartir eso. Pero quiero recalcar algo muy importante, que los únicos que van a entrar a comer de ese árbol, ¿quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuántos quieren tener ese privilegio? Quiero ver a las visitas de pie, a las visitas primeramente. ¿Cuántos de las visitas que están aquí quisieran tener ese privilegio de comer ese árbol de la vida?
donde ya no va a haber muerte, no vamos a tener ninguna enfermedad, vamos a ser eternos por comer de ese árbol. ¿Cuántos de las visitas que están aquí? Amén. ¿Alguna otra visita? ¿Alguna otra visita? Quiero verlas en pie. No creo que solo 2 visitas hayan venido hoy. Amén. ¿Cuándo dicen amén, hermano? ¿Alguna otra persona que sea visita de la iglesia? A la hermana es visita también. Le damos gracias a Dios porque a pesar de la lluvia vinieron visitas. Porque en otro lugar donde he ido yo, una media agüita, una media lluvia, ya los hermanos, hasta ni los hermanos llegan. Significa que es una gran ganancia que ustedes estén aquí y que hayan venido visitas. Y de los hermanos que están aquí, ¿cuántos quisieran tener ese privilegio de poder entrar a las puertas de la ciudad y comer de ese árbol de la vida? Quiero ver a los hermanos en pie. Vamos a hacer una oración, hermano. Siempre me gusta orar a mí. La oración nos capacita para que podamos estar en armonía con la voluntad de Dios. La Biblia dice que debemos de orar, porque la oración es el arma ¿de qué? Del cristiano. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Bendice, Señor, mis hermanos, mis amigos. Que lo que se haya estudiado aquí, Señor, sea para honra y gloria tuya. Que podamos haber comprendido el tema, el estudio, y poder comprender de que tú demandas no solamente justificación, que seamos justificados, sino también santificación. Tú eres un Dios que nos libertas del pecado, pero también nos das las fuerzas para poder vencerlo. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice a los hermanos, que mañana podamos estar aquí en este lugar para poder deleitarlos con otro hermoso tema. Despídelos de este lugar, pero no de tu paz ni de tu bendición, y que todo sea para honra y gloria tuya. Cuídelos en el camino, que nada malo les vaya a pasar. Protégeles en la noche, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.